RTP. Ya está con nosotras nuestra invitada justamente para hablar sobre el primer tema. Lorena Piedra Cobo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales, nos acompaña. Lorena, ojalá la podamos ver y ya comenzar a compartir la entrevista con usted. Buenos días. Hola. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. Lorena, vamos a estar en pantalla, creo, triple con usted, con Doménica Tabaqui y María Fernanda Perrone, a conversar sobre un tema, vaya, que nos ha tomado a todos. No sé si sorpresa es la palabra, indignación seguramente que sí. En materia de seguridad, ¿cómo se lee este ataque? Frente a lo que Bueno, la noticia ciertamente ha sido una noticia tremendamente dolorosa y permítame, por favor, hacer llegar mis condolencias muy sentidas a los miembros de las Fuerzas Armadas, a las familias, a los hijos de estas personas que son directamente afectadas pues por lo que hemos presenciado. Desde el lado de seguridad, lo que podemos ver es el resultado de un encadenamiento de decisiones que permitieron que eso suceda. Usted decía, quizás no se puede hablar de una sorpresa, porque efectivamente no se puede hablar de una sorpresa. Estas circunstancias como las que han tenido lugar se advertían hace más de 10 años en ejercicios de análisis de inteligencia que en su momento se levantaron desde la Secretaría Nacional de Inteligencia y que de hecho es evidente que han sido actualizados, no solamente desde ahí, yo me atrevería a decir desde distintas instancias que producen inteligencia estatal y que están ahí advirtiendo de la eventual respuesta de las estructuras de delincuencia organizada, Lorena, que están ligadas a la minería ilegal. Lorena, usted le ponía una década aproximadamente y generalmente esto comienza mucho antes hasta que las autoridades se enteren. Pero ¿cómo fue creciendo esto? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Dónde está el cimiento? Yo comentaba hace un momento, no sé si usted alcanzó a escuchar, que hay un trabajo periodístico de cómo esto se fue consolidando gracias a la participación de autoridades de municipios y también de servidores públicos en entidades específicas de control. Sí, exactamente. Esto es, hay que tener en cuenta que el negocio de la minería ilegal incluso ha desplazado en ganancias a lo que significa las ganancias del tráfico de drogas para las estructuras de delincuencia organizada, y los incentivos son muy grandes y ciertamente la capacidad del Estado ecuatoriano para hacerle frente a esta actividad ilegal que ya ha sido considerado como amenaza a la seguridad nacional desde febrero de 2023 no ha crecido a la par. Si bien se encuentra ampliamente posicionado en el discurso, en la esfera pública, el problema que implica las estructuras de delincuencia organizada con el negocio de las drogas y el narcotráfico no se encuentra posicionada y no existe un entendimiento a nivel nacional real de las implicaciones de la minería ilegal. Y esto quiere decir que tenemos falencias en la comprensión del nivel de la amenaza, inclusive en autoridades que están tomando decisiones en rangos medianos que
son las que actúan como intermediarios en la ejecución de la política pública y no le dan la prioridad necesaria al problema, más aún en la opinión pública generalizada nacional. Esto también ha sucedido y es importantísimo el trabajo que se hace desde el periodismo de investigación para develar estos temas y explicar estos temas que la comunidad en general no conoce plenamente. Lorena, aquí la saluda desde Houston, Texas, Doménica Tabaqui. Buenos días, qué gusto tenerla con nosotros. No sé si me escucha y me confirma, por favor. Sí, perfecto, Doménica, un placer. Dos preguntas aprovechando el espacio. Primero, ¿cómo evalúa usted la respuesta del gobierno ecuatoriano ante el ataque? Y la segunda sería, ¿qué políticas nuevas de seguridad tendría que el Ecuador practicar para que esto pues no vuelva a suceder? Sobre todo que la información es casa adentro, ¿no? Se filtra casa adentro, hay traición por parte de una institución donde debería de ser todo lo contrario. Bueno, yo creo que es necesario hacer énfasis en la urgencia de la profesionalización de la actividad de inteligencia estatal en el Ecuador. Seguimos manteniendo la rutina de siempre, que ha sido tener funcionarios que duran muy poco en los cargos de analista de inteligencia, que no tienen nombramientos, que no están trabajando como consecuencia del lanzamiento de un concurso de oposición y méritos establecido y que tienen un plan de carrera. Lo que tenemos es personas que llegan a ejercer los cargos, que dependen directamente de la autoridad de turno, y que cumplen en el mejor de los casos con el trabajo durante 1 o 2 años, y ciertamente para ser un buen analista de inteligencia, al menos tú necesitas, digamos, con lo básico que se podría esperar, necesitas un proceso de 2 o de 3 años. Tenemos una serie de capacidades deconstruidas en ese sentido, y este problema sucede porque no tenemos una ley de inteligencia, tenemos más de 5,000 días esperando por una ley de inteligencia que debía aprobarse desde la aprobación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pero que no tenemos y que no le da un amparo legal ni establece las condiciones para que las estructuras de delincuencia organizada puedan ser enfrentadas desde una articulación de esfuerzos estatales a todo nivel, empezando desde la inteligencia estratégica estatal, pero aterrizando también incluso en la capacidad de infiltración que deben tener Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Yo creo que ya estamos en un segundo momento donde el presidente de la República, con la claridad que le caracteriza y la capacidad de decisión, ya debe hacer todos sus esfuerzos para que el sistema de inteligencia funcione como tal, con una capacidad de anticiparse a las estructuras de delincuencia organizada. Eso me parece que es un hecho vital. Con respecto al segundo componente de su pregunta, también es importantísimo ir profesionalizando las otras áreas del Estado que Fuerzas Armadas ha pasado a cubrir de manera emergente, pero que no son su razón de ser. Fuerzas Armadas no puede ser más un guardia penitenciario, Fuerzas Armadas no puede ser más Policía Nacional, sino que tiene que dedicarse, porque es su razón de ser, a ejercer un control efectivo sobre la frontera, y sus esfuerzos deben estar abocados sobre eso. Es como que tuviéramos PhDs barriendo pisos, porque en lo que deben estar y a lo que han estudiado para dedicarse en este momento no es su trabajo principal, sino que están sosteniendo todas las otras áreas del Estado que tienen falencias. Es hora de activarles y depurar la Policía Nacional y fortalecerla y poner a Fuerzas Armadas a trabajar en lo que deben trabajar, que es para lo que se forman, que es el control de la soberanía del Estado, el control de las fronteras y la defensa frente a estos grupos que directamente le han declarado la guerra al Estado, atacando a sus representantes, que son los miembros de las Fuerzas Armadas. Lorena, algo más de la visita que tuvo el presidente. Quizás la de Israel tuvo mayor connotación en materia de seguridad y se resaltaba el hecho de que Israel es experto en control de fronteras. ¿Algo que opinar al respecto, Lorena?
Sí, yo creo que la cooperación con Israel ha existido históricamente y de hecho, pues una serie de relaciones entre los estados son públicamente conocidas. Yo creo que el centro de la decisión está en el manejo de cómo se administra la política pública. Si yo decido sacar mis efectivos, miembros de Fuerzas Armadas, y enviarlos pues a las cárceles o hacer de policías en las calles, estoy quitando el personal que tiene la capacidad de hacer el control en frontera. Si yo mismo utilizo el personal para otras cosas, es lógico que me voy a generar un hueco en el tema de fronteras y esto hay que corregirlo. Y por otro lado, dimensionar realmente el trabajo de la Agencia de Regulación y de Control Minero, a la que lastimosamente no se le ha dado la importancia que debe tener. Tenemos a un exoficial de inteligencia del ejército ecuatoriano que está liderando esta cartera de Estado, pero que lastimosamente cuenta con muy pocos recursos económicos para enfrentarse a la verdadera dimensión que tiene la amenaza de la minería ilegal en el Ecuador. En ese sentido, también se deben hacer correcciones. La política exterior y los apoyos de naciones extranjeras son sumamente positivos, pero no van a servir de nada si no tenemos un plan de cómo enfrentar esta amenaza desde lo que implica para el Ecuador y de cómo nos vamos a organizar adecuadamente para aprovechar y llevar al máximo cualquier alianza que podamos tener con países extranjeros y con Israel, que maneja pues de manera profesional su política de defensa. Muchísimas gracias, Lorena, por su tiempo y por el conocimiento que tiene. Lorena Piedra Cobo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso. RTP